¿Por qué discriminamos? Trans, prostitutas, por discapacitados, brutos y negros, brutas. judíos, digo. ¿Sabes una cosa, Flor? Nadie nace discriminando. Nadie nos pone el chip de la discriminación cuando nacemos, ni es genético, ni es hereditario. La discriminación la aprendemos. Entonces es una forma de ignorancia. Es una forma de ignorancia. No, venimos al mundo como una tabula rasa, ¿no? Como se dice. Y nos van cargando. Y vemos en la televisión que los gays son de tal manera, que las personas con discapacidad son de tal manera, que las mujeres son de tal manera. Se construyen estos estereotipos, estas desigualdades de género. Vamos al club y lo replicamos. Las nenas no juegan al fútbol, porque el fútbol solamente las nenas machonas y tal cosa. Y en el jardín el rinconcito del nene y la nena, y el nene que agarra la espumadera le damos un golpe porque se la arrancamos, se la sacamos y los compañeritos lo cargan, y el que quiere saltar el elástico y ese nene tiene algún problema. Y entonces vamos reproduciendo e incorporando y aprendiendo la discriminación. Por eso, si bien es cierto que estamos en una sociedad que discrimina, esto es así, y sobre la base de las diferencias se montan muchísimas cuestiones, sobre la base de la diferencia y del miedo también, que también tiene mucho que ver con la ignorancia, es cierto también que tenemos herramientas maravillosas para desmontar eso, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la educación sexual integral, que está tan en cuestionamiento en estas semanas, pero que sin duda es la herramienta más poderosa que tenemos para construir una sociedad de la igualdad, donde realmente esos niños y niñas que hacen su tránsito en las escuelas públicas, privadas y en los distintos espacios sociales puedan ver que esto que decíamos antes, que lo natural es la diversidad. Cuando se dice es antinatural, hombre con hombre, mujer con mujer, una persona que nació con pene y se dice que es mujer, una mujer con pene, es antinatural. No, somos parte de la naturaleza, nacimos en esta... O sea, lo que evidentemente hay que modificar y sobre lo que hay que operar es una mirada cultural, que es una construcción artificial, humana, en relación a esa diversidad. Cuando empecemos a encontrarnos con la diversidad, empecemos a pensar que una persona con una discapacidad no es menos que yo, tiene una capacidad distinta en otro aspecto, y en algunos aspectos tal vez no, porque la sociedad también ordena de determinada manera, pero para eso está el Estado, para superar esa barrera. Cuando entendamos que las mujeres y los varones somos iguales en dignidad y derechos, cuando entendamos que la orientación sexual e identidad de género de una persona es solo un aspecto de la vida, no es el eje rector a partir del cual analizo a la persona. O sea, yo veo una persona trans y ¿qué veo? ¿Una travesti, un varón trans? ¿O veo una persona que tiene sueños, frustraciones, alegría, familia, proyectos, capacidad, ganas de aprender, ganas de insertarse? A nadie le gusta vivir excluido, a nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta vivir en la discriminación, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en educación. Esa mirada de ver al otro como una persona que tiene sueño, hambre, no importa su identidad sexual, su raza, su religión, se va a generar con la realidad que ya es un hecho, porque digo, las leyes llegan tarde. La ley de matrimonio igualitario llegó tarde, cuando de hecho había un montón de gente que la necesitaba, la quería, luchó. Esa realidad que vos decías, ya tenemos en Santa Fe escuelas con docentes trans, tenemos en muchas empresas trabajando el colectivo trans. Digo, ¿es la realidad de abajo la que va a generar esto, esa mirada? Cuando yo te decía que hablábamos de la discriminación y la ignorancia, hay también un antídoto muy fuerte que es la visibilidad. Y a veces se cuestiona, dice, ¿por qué se muestran los gays? ¿Por qué tienen que ir de la mano? ¿Por qué la marcha? ¿Por qué la marcha del orgullo? ¿Por qué la bandera en todos lados? ¿Por qué vienen las travestis a la marcha o vienen a tal lado y se muestran? Esa visibilidad que va teniendo el colectivo, que se potencia con las leyes, porque una ley legitima, ¿cuántas personas en su interior habrán pensado? Digo, la ley es necesaria, de hecho, totalmente, sí o sí. Totalmente, pero aparte tiene un efecto catalizador, porque realmente... digamos, uno de los primeros elementos de la dominación es convencer al dominado que está bien en el lugar en el que está. Entonces, bueno, vos sos gay, sos distinto, vos sos trans, sos distinto, sos distinta, y mereces, de alguna manera, vos te apartás. Vos sos el que no quiere vivir en sociedad, vos sos el que se expresa de manera diferente, vos sos el que provoca o la que provoca, ¿no? Entonces, nosotros como colectivo también en algún momento tuvimos que entender que no estaba bien, que no era normal estar en el armario. Colectivamente, digo, después cada uno en su entorno podía conocer un amigo gay, una amiga lesbiana, pero digo, socialmente. ¿Cuántas personas de nuestro propio colectivo dicen, no, yo no me muestro, no, yo soy muy discreto? Y está bien, porque la visibilidad es un derecho y no una obligación. Pero si no nos visibilizamos, si no contamos quiénes son, si no le permitimos a la sociedad vernos como somos, que aprendan que somos personas
como ellos, como ellas, que somos lo mismo, que nos corre la misma sangre por las venas, que tenemos las mismas ganas de insertarnos, si no avanzamos en ese sentido, y en algún punto hay que poner el cuerpo, hay que jugársela y hay que poner el cuerpo, si no avanzamos en ese sentido es muy difícil. La experiencia nuestra de estos 3 años, casi 3 años de la subsecretaría, que recorremos ciudades grandes y pueblos pequeños, 1000 habitantes, 500 habitantes, 2000 habitantes, donde se visibiliza la diversidad, cambia la realidad social y cambia la mirada en relación a la diversidad. Ese tema del que nunca se habló, no, acá no hay gays, acá no hay lesbianas, acá no hay personas trans, acá en el pueblo no hay. Y de golpe aparece alguien, y de golpe aquel era gay, y de golpe aquella era lesbiana, y de golpe el que se fue a la facultad a estudiar y no volvió más, y de golpe tal que se fue y ahora vuelve y lo declaran como el otro día en una localidad acá del sur de Santa Fe, hablando con el intendente, me cuenta una anécdota que era el ciudadano ilustre. Un chico gay que se fue de la ciudad, una ciudad pequeña, que no pudo decir nunca ni vivir nunca su homosexualidad abiertamente, con muchas dificultades, vuelve 20 años después con un premio internacional, no me acuerdo de qué era, al pueblo a ser declarado ciudadano ilustre, o visitante ilustre, ¿no? O hijo ilustre de la ciudad. Y dice, bueno, ¿qué recorrido tuvo que hacer y qué pasa en ese pueblo para que antes él tal vez no lo hubiese podido decir, no lo hubiese podido expresar? Entonces realmente la visibilidad es un antes y un después, es la herramienta más poderosa que tenemos nosotros y nosotras. Tiene que ver con la educación, porque la cotidianeidad nos educa. Cuando lo vemos, digo, hoy lo vemos con alguna serie de televisión, con mucho rating y todo, de golpe el sábado pasado estábamos en otra pequeña localidad del sur y dando un taller para 200 docentes, directivos de escuela, y la directora de la escuela cuando termina se nos acerca y dice, tenemos una chica, y nos empezó a contar y era capítulo a capítulo el 100 días para enamorarse. No porque 100 días le incentivara nada, sino porque realmente en esa chica que está transicionando a un varón trans, a una edad temprana, adolescente, de golpe se vio reflejada y dijo, esto que me pasa es eso, tal vez esto que me está pasando es cierto, y se animó a dar el paso, con todo lo que cuesta, porque la mamá no la acepta, porque bueno, la escuela estaba por suerte bastante preparada y hay herramientas y nosotros vamos a trabajar ahora para acompañarla, pero hay que hacer tú un trabajo con la familia, un trabajo con los amigos y las amigas, bueno, que empiecen a entender quién es esta persona nueva que aparece, pero que es la persona real, que tal vez aquella persona que conocieron antes era alguien que estaba jugando un papel para intentar encajar en la sociedad y que ahora que siente que puede expresarse abiertamente y sinceramente, se expresa de esta manera. Sí, ¿cómo haces para sacarte la contención, no? Uf, terrible. Pero aparte son muchos años de infelicidad. Yo siempre digo que venimos al mundo a ser felices. Ese cuento del Valle de Lágrimas, bueno, era para convencernos de que las dificultades que nos vamos encontrando en la vida nos tienen que amilanar o arrinconar un poco, y no debe ser así. Venimos a la vida a ser felices, tenemos que trabajar, esto lleva esfuerzo, hay que poner el cuerpo, como te decía antes, y sí, ¿qué va a ser? Las primeras parejas homosexuales que mandan a sus hijos a los jardines, iba a haber que explicarlo, iba a haber que contarle a los chicos que estos nenes tienen 2 papás o 2 mamás, los primeros niños y niñas trans. Dentro de 20 años ya ni se va a preguntar. Dentro de 20 años, no, yo pienso... Tal vez antes, ojalá. La ley de matrimonio igualitario tiene ya 10 años, hay una generación entera que nació con esta ley. Sí, igualmente los chicos que hoy tienen 13, 14 todavía. años nacieron con esta ley, entonces... realmente no se lo cuestionan en gran medida, ¿no? Vos mencionabas algo que tiene que ver con la ley de educación sexual, y yo te lo enlazo con la discusión sobre el aborto, porque además ahí también hubo una especie de autocrítica de la Iglesia, diciendo que deberían haber accedido, se tendría que haber dado educación sexual. Ahora la plantean de otra manera, de otra forma, cuando Argentina es un país laico. Y la educación sexual se tiene que dar para todo. Después cada uno elige cómo se quiere cuidar o vivir su sexualidad. Hay mucho mito con esto, ¿no? Digo, circula mucha información. Primero lo que vos decís, durante el debate por el derecho al aborto era no al aborto, sí a la educación sexual integral. Claro, cuando antes la Luego, rechazaban. cuando ganan estos sectores ese debate parlamentariamente, no socialmente, claramente en la sociedad creo que quedó mayoritariamente un sabor amargo de no haber podido aprobar la ley del aborto. Pasado el debate parlamentario, ahora recalculan, ¿no? Y es con mis hijos no te metas. Entonces, con mis hijos no te metas, sí a la educación sexual. ¿Qué es sí a la educación sexual y con mis hijos no te metas? Con mis hijos no te metas es un discurso muy violento, muy fuerte,
que plantea un nivel de propiedad y apropiación de los niños como si no fueran sujetos y sujetas de derecho y no fuera su derecho a acceder a la educación sexual integral, Claro. que no promueve ni contagia ni transmite nada. Acá se ha dicho, nosotros hemos tenido a partir de la posición pública que tuvimos sobre esta campaña de Con mis hijos no te metas, que no solamente en Rosario, se dio en Córdoba y en Tucumán y se va a ir dando en distintos lugares del país, una posición muy crítica que nos valió hasta amenazas complejas, pero digo, más allá de ese tema... Con esvásticas. Sí, con esvásticas y algún tipo, pero sobre todo mucha violencia en las redes, que no percibíamos. Y sobre acciones que hacemos desde gobierno, ¿no? Digo, talleres, Sí. hace poquito nos visitó Maite Lanata, la actriz de 100 días, hizo un video muy lindo que yo, porque él se quedó reenganchada, de hecho creo que ahora lo dijo el fin de semana en el programa de Mirta Legrand también, que había estado en Rosario y que la casa LGBTI y todo esto, y el video, las barbaridades que le dicen a Maite, sectores que quizás hasta hace un tiempo no sentían la legitimidad o el margen social para poder decirlo y hoy lo sienten. Incluso, digo, perdón, ¿no? Pero con algunos argumentos falsos a veces, porque cuando fue lo del debate por el aborto, muchos planteaban, no se le está diciendo a la gente que la van a obligar a abortar. ¿Qué? No está en la ley, es mentira. Digo, hay algunos argumentos falsos que se tiran así, y por ahí uno mira los medios, lee, pero en general... No todo el mundo lo hace, ni está bien informado, digo. Ellos dicen que quieren frenar la ideología de género, que sería lo que nosotros planteamos como educación sexual integral para la diversidad. Y dicen que quieren ir en contra del discurso único que impulsamos, que nuestro discurso único, Flor, es la diversidad. O sea, nuestro discurso único es la diversidad y la multiplicidad, y el discurso democrático de ellos es que hay una sola forma de expresar el género y la sexualidad. Nosotros decimos que lo que hay que frenar es la campaña de la ideología del odio, porque sobre la ignorancia de muchos papás y mamás, de tutores que no saben, que no leen, que no se interesan, que tienen mil cosas en la cabeza y que ni se acuerdan de preguntar sobre el tema de qué es la educación sexual integral, inoculan el odio y el miedo. Ojo, porque los chicos de 4 o 5 años se los hace masturbarse colectivamente en un curso, una aberración que ni a la peor persona degenerada se le puede ocurrir, y ellos la ponen como una hipótesis real en la escuela. Dicen que promovemos la pedofilia y la zoofilia. Decime cuántos sacerdotes hay condenados por los abusos en la iglesia que han sido históricos y que recién después no ahora solo condenados, empiezan sino entregados a la justicia humana, porque el cuento de la justicia divina y el arrepentimiento no repara en esta tierra humanamente ese delito sexual, que aparte es uno de los delitos más aberrantes, porque hay la pedofilia y sobre todo en los espacios de la iglesia donde se aprovechan de las relaciones de poder, donde se aprovechan de la indefensión de los niños, del más vulnerable. O sea, es aberrante por donde lo mires. Parece que con un poco de oración en el Vaticano se cura, porque Dios nos perdona, ¿no? Mira, ¿y el que no cree en Dios? Y el que no cree en Dios, bueno, hace? a llorar al campito, no a la iglesia. Pero la verdad es que acá tiene que actuar la justicia humana, ¿no? La justicia divina para el que quiera creer. Pero acá el delito ocurrió, la agresión sexual ocurrió contra una persona. Entonces se dicen un montón de cuestiones, se dicen que obviamente promovemos la homosexualidad para que todos los niños sean gays, lesbianas y trans. Todos argumentos mentirosos, ¿no? Todos argumentos mentirosos, pero que en el marco de la ignorancia, en algunos sectores cuelan. Entonces aparece el con mis hijos no te metas. Bueno, no, ojo, porque ¿qué le estás enseñando a mi hijo? Por eso una política muy importante y que el año que viene se va a reforzar, pero este año ya se viene haciendo, es que en la mayoría de las instituciones educativas, por lo menos en las estatales, que es donde tenemos más injerencia, aunque debiéramos tenerla en todas, pero bueno, donde podemos trabajar más fuertemente estos temas, se va a informar y se está informando a los padres en el primer día de clases cuáles son los contenidos. Se los convoca, jardín de 4, jardín de 5, sobre todo en esas edades donde los papás y las mamás todavía acompañan bastante a los nenes y a las nenas. Se convoca una reunión en plenaria y se cuenta qué es lo de la educación sexual integral, qué contenidos se van a ver, para despejar estos mitos, estos prejuicios, estas mentiras, porque con la difamación, yo te contaba fuera de aire, nosotros hicimos un cuentito para colorear, bueno, para los niños, para trabajar en primera infancia, etcétera, sobre la diversidad, y lo tomó Gisela Barreto y en su programa en Buenos Aires, un programa que hace en un canal evangélico, nos acusaba de promover la zoofilia y llega a decir hasta que queremos permitir que los humanos se casen con perros para adoptar hijos. O sea, es una cosa que ya ridícula, o sea, es para reírse si no fuera que tal vez en cierto sector
social, desinformado, indistinto de... Miente que algo quedará. Miente que algo quedará, ¿no? Y esto es preocupante porque en una correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral va la dignidad, la integridad sexual, la seguridad, la no discriminación de esos niños. Te da herramientas para decidir. Total. ¿Qué querés hacer vos? ¿Cómo querés cuidarte? ¿Cómo querés vivir tu sexualidad? ¿Cuál es tú? Porque después la elección es personal. Totalmente. Entonces lo único que se hace es dar herramientas. Después Totalmente. cada uno elige. Digo, el que es súper religioso y más quiere cuidarse con la tablita, no sé, para dar un ejemplo. Y que se cuide con la tablita, Seguro. está bien. Pero el que no, y quiere utilizar un preservativo, pastillas anticonceptivas, los dispositivos que van no sé. Sí, totalmente. Es información. Pasa que la información es poder. Y estos sectores que quieren seguir controlando nuestros cuerpos y nuestras sexualidades y la sociedad necesitan también aferrarse a eso. Esteban, para ir cerrando, si hoy tenemos una situación de discriminación y demás en Santa Fe, hay redes, hay lugares donde recurrir, digo, no te la comas, no te la calles. No, totalmente, porque si no lo ponemos en evidencia, si no lo hacemos visible, lo consentimos. Así que también por eso nosotros en relación a las amenazas vamos a hacer la denuncia. No tal vez porque le demos crédito, pero sí queremos poner de manifiesto en la sociedad cuáles son los sectores violentos. Saber quién fue viene de perfiles de Facebook que son perfiles reales. O sea, ya ni siquiera ese tabú o esa barrera de decir me oculto. O sea, hoy lo digo orgullosamente y te mando una esvástica o te amenazo orgullosamente. Por eso que quede en evidencia cuáles son los sectores en la sociedad que, hablando del discurso de la democracia y la libertad, en realidad están promoviendo la discriminación y la violencia. Un placer, como siempre. Gracias, Flor.